Buenas tardes. Abelic, Buenas tarde, tardes. Lick. Buenas tardes, Lee. Pido, Tardes. buenas tardes. Pido disculpas del caso. Cuestiones ajenas a la voluntad. Cuestiones ajenas a la voluntad mía y de Ani. Estábamos tratando de ingresar a la plataforma y no nos permitía, nos se quedaba cargando. Me imagino que muchos se quedaron así como a la espera, ¿ya? El mismo problema tuvo Ani y tengo yo. Tengan buena tarde a todos. A lo que vamos. El link para la asistencia del día de hoy es consecuencias. Consecuencias, nada más. ¿Ya? O sea, si alguien lo quiere compartir a los 15 minutos, o sea, a las y media, a las y 45, esa es la clave, ¿ya? Con que no se vayan a compartir el examen, es lo importante. Solo permítame un momentito mientras cargo unas cosas. Vamos a quitarle una medida. Hola. Ujú. Bueno, en la última clase nos quedamos en cuanto a métodos los métodos, metodología que utilizaba la criminología y al respecto, eh, cuando se habla del esquema para establecer cómo se van a estudiar los fenómenos criminológicos o en este caso las conductas antisociales, se da una circunstancia que se refería que en muchos casos la criminología tiene un primer estadio o campo de estudio y es la observación. Cuando empezamos a ver los problemas, nos basamos en la observación. Sin embargo, en determinado momento todos podríamos llegar a ser criminólogos si tenemos muy buen ojo. Mejor criminólogo no podría haber más que una mujer por un proceso de evolución. El hombre a través de la historia ha sido cazador, mientras que la mujer ha sido recolectora. Y dentro de los procesos de recolección de la mujer tiene esto, una gran capacidad de memoria.
si ustedes vienen y en determinado momento le hacen una cosa a una mujer, jamás la va a olvidar. Ya, o sea, tienen esa capacidad de retentiva tan grande que es increíble. Entonces, bajo esa circunstancia, las mujeres pueden ser muy observadoras, ¿verdad? Y pueden ver en determinado momento ciertas conductas que normalmente el hombre va a llegar a cierta hora, pero de repente empieza a llegar más tarde, ¿verdad? Entonces eso ya le llama la atención a ella de una conducta no anormal. Entonces, si aplicamos esta circunstancia de la observación dentro de la criminología, se va a poder determinar que efectivamente primero observamos las conductas, los problemas, los delitos o el crimen, podrían decir, porque hay criterio, ¿verdad? Unos le llaman crimen, otros le llaman conductas antisociales y otros le llaman delitos. Ahora, después de que estamos observando, viene la circunstancia primordial de la criminología y es la experimentación. Someter a comprobación en determinado momento si es o no real esa observación que estamos observando, ¿verdad? Bueno, bajo ese parámetro de la observación, experimentación, comprobación, se van a dar en determinado momento reglas, las reglas de la primacía para poder estudiar la criminología. Ahora, estas reglas de primacía van vinculadas a qué circunstancia, a lo que es el punto medular de la criminología, es ser en determinado momento sistémica, ¿verdad? O sea, llegar a establecer patrones generales que en determinado momento consideramos con un alto porcentaje que se van a estar repitiendo cada vez que sometamos a comprobación o a experimentación determinada circunstancia. Entonces, dentro de estas reglas de la criminología, en cuanto a la descripción, pues surge, ¿para qué? Para poder determinar conclusiones, pero conclusiones válidas, ¿ya? Se van a estar repitiendo una detrás de otra. Ahora, ¿qué requisitos tiene que haber para que estas conclusiones observadas, sometidas, ahorita está el link de asistencia por si quieren de una vez enlazarse? ¿Qué requisitos debe encontrarse o cumplirse para que realmente se puedan establecer esas conclusiones válidas de observancia general, digamos, y repetitiva? Bueno, los objetos deben estar bien definidos. Y en el caso de nosotros, al estudiar la criminología, tenemos un objeto muy divergente y hay niveles, pero el objeto podría ser que en determinado momento vamos a estudiar al crimen, en determinado momento vamos a estudiar al sujeto, al criminal, y en determinado momento podemos estudiar a la colectividad de los hechos, que en determinado momento es lo que se conoce como la criminalidad. Pero también podemos referir, bueno, conductas, ¿verdad? Pero ya no nos estamos refiriendo al crimen. Otros podrían decir al delito, al delincuente, a la delincuencia, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que tengan bien claro acá es el objeto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar, verdad? Y eso es lo que se conoce como niveles de estudio. Bueno, entonces ya determinamos por un lado que hay un objeto bien definido. Eso es lo fundamental. Ahora, cuando estamos hablando de ese objeto bien definido, también tiene que haber una descripción completa de lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué pasa? No solo eso, tenemos el objeto y tenemos las definiciones que vamos a estudiar del fenómeno criminológico. Ahora, ¿qué nos hacen falta? ¿Y qué es lo que no nos puede faltar? ¿Cuál es el tercer requisito? ¿Ya? Pues que no falten datos. Si hay una falta de datos en lo que vamos a someter
a experimentación o comprobación, en determinado momento trae como consecuencia que vayan a haber vicios en la investigación. Una cosa es en determinado momento que hayan vicios o que falten datos en la investigación, y otra cosa es que en determinado momento haya una excepción a la norma. Porque si hay excepción a la norma es completamente distinto. En lo que es el derecho, toda norma tiene su excepción. Bueno, bajo esa circunstancia vamos a determinar que las reglas para poder establecer el estudio de la criminología van a ser 3 niveles. En el primer nivel, únicamente nos vamos a centrar a lo que es el nivel conductual, la conducta, ¿verdad? Fíjense pues, cuando yo me refiero al nivel conductual o la conducta, no me estoy refiriendo a la persona, sino que me estoy refiriendo al hecho como tal. ¿Qué es el crimen? Vamos a referir en estos niveles únicamente como lo refiere Manzanero, que es el crimen, como la conducta antisocial, no el delito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra delito, si lo miramos desde este punto o nivel de estudio, es únicamente una definición, acción antijurídica culpable, pero para la criminología como tal no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Por decirles algo, en determinado momento los delitos puede ser que estén vigentes en un ordenamiento jurídico, en una época, en una legislación, pero puede ser que en su momento también venga y se suprima, se derogue determinado delito. Y entonces a la hora de derogar significa que prácticamente ya no existe como delito, pero sí puede ser una conducta antisocial porque transgrede el comportamiento o la armonía social, pero ya no tiene sanción. Y sin embargo, si los criminólogos únicamente se enfocan a estudiar acciones delictivas, pues entonces dejan elementos o campo que puede ser estudiado, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, lo que busca este nivel es que cuando se estudia a la criminología en el nivel conductual, trae una característica, llegar a descripciones generales. De elementos particulares, vamos a analizar esto. Vamos a estudiar un caso en particular, pero puede ser que miremos un robo, pero ese robo en determinado momento puede ser que estemos estudiando la conducta de una persona, pero no quiero basarme yo en el rostro o en esta persona como tal, sino que puede ser, en su caso, un modus operandi. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de delitos patrimoniales, podríamos establecer el robo, el hurto, apropiación y retención indebida. Esos están en el Código Penal, pero sin embargo, como refiero, una de las funciones que tiene la criminología es tener una función de política criminal. Ahora, ¿por qué política criminal? Pues miremos el robo de equipos terminales móviles. El robo de equipos terminales móviles, estamos hablando de una ley especial con un cuerpo eminentemente especial. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a esta circunstancia o a este campo de estudio? Pues el modo en que se está operando. Muchos en determinado momento, Guatemala tiene una política en que si alguien va a salir con el vehículo y entra a territorio mexicano, automáticamente lo que le recomiendo yo es que le quite todos los vidrios polarizados. Los mexicanos manejan sin vidrios polarizados. Sin embargo, en el caso de nosotros los guatemaltecos manejamos con los vidrios polarizados. ¿Por qué? Porque la alta tasa delincuencial hace que en determinado momento nos toquen el vidrio. ¿Por qué? Porque llevamos el teléfono celular. Entonces, ese robo sí es de carácter patrimonial, pero el modus operandi en determinado momento es que van sobre ciertos objetos, ¿verdad? Bueno. Bajo esta circunstancia, si bien es cierto, se está estudiando un hecho en particular para ver cómo se está desarrollando,
es de suma importancia que se determinen los sujetos que intervienen en esa acción, pero no solo los sujetos, sino también las víctimas. Ahora, hay un elemento muy complejo para la criminología y para el derecho penal, que es el animus, ¿ya? El pensamiento, ese elemento subjetivo. ¿Qué fue lo que motivó en determinado momento para que una persona venga y cometa una acción antijurídica, en este caso una acción antisocial? ¿Verdad? Bajo esas circunstancias, fíjense que es bien importante, pregunta de privado, no pregunta examen final, ¿ya? Para los que estudian para el privado, en determinado momento en el derecho penal, les van a preguntar cuántos bienes jurídicos tutelados hay. El Código Penal, si no estoy mal, no me recuerdo mal, cuando yo estaba estudiando para privado, están 16 títulos o bienes jurídicos tutelados. La persona, el patrimonio, la integridad y un montón de circunstancias. Esos bienes jurídicos tutelados en determinado momento nos van a generar una clasificación, ¿verdad? Pero esa clasificación, ¿a qué se nos está, a qué se deviene o cuál es la razón de esa circunstancia? Pues definitivamente esa clasificación fue porque en determinado momento, de manera particular, se analizó el crimen, se dio cuenta de que habían demasiados robos o demasiadas violaciones, que los sujetos agraviados eran en determinado momento mujeres, niños, que las víctimas tenían cierta rango de edad y bajo esa circunstancia entonces se crea un ilícito penal, ¿verdad? Entonces, qué busca en determinado momento esto? Bueno, establecer patrones de protección para las personas y si nos damos cuenta, los grandes rubros sobre los bienes jurídicos tutelados que están en protección o legislados por que viene el legislador y los crea con el objeto de que haya armonía social, van dirigidos en dos cuestiones. Las personas, la integridad y patrimonio. Son los elementos fundamentales, los bienes jurídicos por excelencia, ¿verdad? Ahora, hay otro nivel. Cuando nosotros hablamos del otro nivel, es el personal, estamos hablando de en sí a lo que es el criminal propiamente, ¿verdad? Aquí también hay problemas. ¿Por qué hay problemas en cuanto al objeto de estudio, como lo referí cada vez que se habla de la criminología? Porque cuando hablamos del criminal o de la persona directamente, si bien es cierto, se va a estudiar determinada circunstancia, muchas veces la criminología lo que hace es estudiar tipologías, o sea, tipos en determinado momento de delitos o conductas que han sido creadas por el ente legislador. En determinado momento podría decirse ladrones, violadores, homicidas. Y bajo esa circunstancia viene y se refiere a esto. Surge otra cuestión, lo que es la estigmatización y la etiquetación, que es lo mismo, ¿verdad? Pero entonces ya estamos hablando de ladrones. Pero en realidad, ¿el término ladrón existe realmente en el Código Penal? No. Lo que sí, lo que existe es el robo, el hurto, la apropiación. Y si analizamos cada uno de los verbos rectores para cada uno de esos ilícitos penales, en determinado momento podemos establecer cierta conducta, ciertos verbos que nos van a hacer encuadrar ciertos hechos bajo esta circunstancia que estamos investigando en la criminología. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense pues, en determinado momento, si bien es cierto, esa voz me desvió mentalmente, me dio un lapsus brutus ahorita. Bueno, este, me cortó. Bueno,
Cuando estamos hablando del criminal, bajo estas conductas en determinado momento, yo refería que ladrón, pero la palabra ladrón como tal no existe. Y entonces podríamos en determinado momento referir, en este caso voy a referir aquí una cuestión bien, bien bonita. A Clara vengo yo y la miro aquí en pantalla con su suéter rojo y tiene ahí su lapicero Bic. ¿Qué pasa en determinado momento con Clara cuando viene Clara y lo que hacemos en determinado momento es ponerle nosotros como padres los nombres a los lapiceros? ¿Por qué es que lo ponemos? Porque cuando llegan los hijos en el colegio, llegan sin el lapicero, sin el lápiz, ¿sí o no? Hasta el borrador le ponemos el nombre. Ahora, esas son conductas antisociales, pero que en determinado momento podríamos decir, esa persona es ladrón, esa persona es ladrón. El término ladrón, Daniel José María, ¿existe en el código o no existe en el código penal? Daniel José María, ¿existe en el código el término ladrón o no? ¿Ya se dieron Yo creo cuenta? que no, licenciado. ¿Me escucha? Sí, porque estoy oyendo toda la regañada que le está pegando la señora. Desconectémoslo, porfa, para que no se enteren los demás. Porfa, Disculpe, gracias. no hay pena. Entonces, el término ladrón en determinado momento no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero sí hay compañercitos ladrones que en determinado momento se roban el lapicero. Y puede ser que mi hijo lleve con un lápiz, un lapicero que diga Rosita. Y Rosita me lo regaló, pero en realidad Rosita no trabaja para poder llegar con un lapicero que automáticamente una compañera le regaló que no tiene capacidad para celebrar una donación. Sí, si no estoy mal, Jaime. José Flores, dígame. Lick, mire, le voy a hacer una pregunta, un cuestionamiento, no sé si sonará tonto, pero, por ejemplo, cuando a uno le hacen una prueba de polígrafo, siempre la pregunta obvia que le hacen a uno, usted ha robado, ¿verdad? Y ahorita que mencionó el lapicero, pues yo a veces, como a mí me ha costado mucho las pruebas de polígrafo por ese tema, porque hasta yo dudo, porque como le digo, yo puedo decir, mire, yo me robé el lapicero, alguien menos me lo prestó y me lo terminé quedando y no me di cuenta. Entonces, eso se puede tomar en sí ese acto como robar. Pues fíjese que es que ahí vienen los términos, fíjese, porque mire, hasta a mí me puso usted ahorita a temblar la mano. Es broma, ¿ya? Estoy temblando. Así de sencillo. Lo que pasa es que son elementos subjetivos, ¿ya? Usted puede en determinado momento tener bien claro, estudie esta postura, le podría decir. Haga un desglose en la evolución y en determinado momento puede decir, no, yo no soy ladrón, pero sí he hurtado, pero no he robado, pero sí me he apropiado. ¿Cuántos, cuántos de ustedes saben cuál es la forma correcta de dar un lapicero? ¿Esa es la forma correcta de dar un lapicero? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? Porque uno se queda con el tapón en la mano y no se le olvida que lo prestó. Porque el cerebro es tan que cuando yo meto el lapicero acá, no tiene. Entonces mejor lo devuelvo. Pero cuando yo vengo y me lo dan con todo y tapón, me lo echo a la bolsa. No soy ladrón, pero bajo la respectiva, el polígrafo en determinado momento con el compañero, sí soy ladrón. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, el polígrafo lo que en determinado momento persigue es de establecer los cambios de presión, ¿ya? Sanguíneo, sudoración y da. Entonces, el hecho es que entre más conocimiento tenga yo en mi mente, en la psiquis, de determinada circunstancia, me puede ayudar o me puede perjudicar. Porque si yo no sé lo que es un ladrón o no conozco el término ladrón, ¿usted es ladrón? No. ¿Ya? Mire, usted es
infractor de la ley? Depende. Si me he pasado el semáforo en rojo, si he utilizado el carril exclusivo del Transmetro, ya. ¿Pero por qué? Porque le he tirado a la gente, porque se han ido a la fuga, ¿ya? O sea, sí estoy infringiendo determinada norma, pero ¿soy delincuente o no soy delincuente? Todo va a determinar de dónde ubico esas circunstancias. Ahora, ¿por qué esto? ¿Ya? Porque fíjense que es bien importante que yo, a la hora que venga y estudie al criminal como tal, no lo vaya a estigmatizar de tal manera que, discúlpenme, pero uno va caminando y uno ya en su mente dice, este es ladrón y este me va a poner, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy analizando ciertos rasgos, ¿ya? Eso es la estigmatización o etiquetación, ¿ya? Rubros eminentemente cuestiones psicológicas. No vienen contra el criminal. No tenemos ni los antecedentes, nada para poder determinar la conducta o predelictual de esta persona en determinado momento. Ahora, hay otros criterios que en determinado momento sirven, fíjense, pues, la edad, el sexo, la salud, que son de utilidad en determinado momento para estudiar por parte de la criminología. Ahora, fíjense cuán tanto puede variar un criminal para una legislación como para otra. En el caso de nosotros, por ejemplo, en la ley en un primer término, la ley de la niñez, la ley que era de menores antes, en determinado momento decía que niño era todo aquel menor de 18 años. Sin embargo, hoy en día, con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se establece que niño es aquel que es menos de 13 años y en determinado momento adolescente el de 13 años. Sin embargo, el de 13 años ya puede ser sometido a un proceso, en este caso, de menores, de adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, eso es en nuestra legislación. Pero imaginémonos en determinado momento que nosotros andamos con un hijo que en determinado momento tiene 11 años en Estados Unidos y por cualquier circunstancia puede cometer una acción ilícita allá. Estados Unidos tiene una característica, que para ellos en determinado momento le pueden hacer un estudio psicológico a determinada persona y determinar, va a ser juzgado como un adulto. Y en el caso de nosotros, no. Entonces, ¿qué criterios hay? Pues el ordenamiento, o sea, se está estudiando al sujeto, pero ese sujeto puede estar en determinado momento condicionado, ¿por qué? Por una tipología, ¿verdad? Es sumamente importante qué delito en determinado momento. ¿Por qué? Porque puede ser que en cierto caso sea investigado, como en cierto caso sea no investigado. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estas cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, puede ser que ahorita una conducta esté establecida en la norma, pero posteriormente esté derogada. Y cuando esté derogada, pues ya no va a ser una conducta delictiva, ya no va a ser una conducta criminal. Por consiguiente, el sujeto de estudio ya no va a ser estudiado. Pero está la conducta como tal, pero no el delito, no el crimen, ¿verdad? Bueno, a ese respecto, Tinatel en la criminología refiere, fíjense, otro de los elementos bien importantes para él, la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando se está estudiando a nivel personal al criminal, hay que tener bien establecido qué tipo de sujeto, ¿verdad? Porque una persona puede ser que esté mal mentalmente y entonces va a ser un sujeto de estudio de psiquiatría, pero puede ser que una persona en determinado momento esté mal, pero eminentemente porque es por conductas antisociales. Ahora, una película que podrían ver al respecto bajo este tipo de, mm, de perfil de análisis de salud mental para determinar si una persona es psíquicamente
excluida del sistema penal o puede ser analizada, o en su caso puede analizarse por factores patológicos o factores no patológicos. ¿Cuál es? El coleccionista de huesos. El coleccionista de huesos de la película de 1999, en este caso Denzel Washington, se hace referencia en determinado momento a un asesino serial, ¿verdad? Entonces, solo para determinar en determinado momento. ¿Por qué? Porque también hay un análisis de 23 personalidades. Hay gente que podemos decir que hoy está de buenas y perdónenme la palabra, ¿verdad? Lo considero yo un término misógeno, ¿ya? Y esto lo pueden usar los hombres. Dicen, andas reglúdalos. Entonces, ¿ya? Pero ojo, no solo las mujeres. En las mujeres está la menopausia, que es los cambios de humor cuando llega a cierta edad, pero también en el hombre está lo que es la andropausia. Y hay hombres que también hoy andan de buenas y también andan de malas. Yo soy mucho de ellos. Sí, Edwin, dígame. Sí, licenciado, con una consulta con respecto a la película que acaba de mencionar. En ese caso, el papel que el protagonista de San Washington, ¿él ahí actúa como un criminólogo o como un perfilador? Perfilador o criminólogo, Ah, es ok, lo mismo. es lo ¿Ya? mismo. Porque Ah, él llega a establecer cuál es la personalidad del asesino. del asesino. ¿Ya? Ok. Ajá. Gracias, Ale. Vaya. Entonces, Lick, sí, gracias, Lick. Buenas tardes. Y hablando de esto de las personalidades, ¿usted qué opina de este caso de este jovencito Derek en Estados Unidos que al parecer es autista, pero que el juez le comprobó de que había mandado, él mismo había mandado videos, ¿verdad? Del asesinato de su propia madre. fíjese que yo tengo una postura y tal vez ustedes como padres, tal vez los que ya tienen papás o todavía aquellos que andan practicando para ver si ya van a ser papás, eh, para mí hay un análisis que yo refiero de manera especial. Se da la Segunda Guerra Mundial en la cual, perdón, voy a hablar de la guerra de Estados Unidos con Japón. Se da una circunstancia. Todos piensan que Estados Unidos ganó la guerra. Sin embargo, Estados Unidos no pudo derrotar a Japón. No pudo derrotar a Japón. Sin embargo, para mí, una de las venganzas en cuanto a Japón en contra de Estados Unidos y efectos colaterales, nosotros la tenemos. Crearon los videojuegos, ¿ya? Y cuando crean los videojuegos, se altera el razonamiento en el ser humano. Muchas de las cuestiones que están viendo, se están suscitando en Estados Unidos, es a consecuencia de esto, los juegos que hay en los teléfonos. Muchos padres, o sea, yo no sé, pero por ejemplo, a algún joven le gusta Grand Theft Auto, una de un carrito en donde suben prostitutas y andan matando y atropellando y recolectando armas y todo. Esa es la realidad. Eso es lo que en determinado momento, cuando se le está dando ese juego a un adolescente que todavía no tiene la capacidad de razonamiento, como lo es lo que pasó ahorita en Guatemala con una camioneta RAV, que viene alguien y volteó un camión de arena y pensó que estaba y se podía hacer como lo hacen en Rápidos y Furiosos 8 9 10, ¿ya? Y ras, y se encarama en el bulto y se quedó trabado. Hay mucha gente que lo está haciendo porque no hay un razonamiento, es lo que se ha perdido. Pero ese razonamiento lo estamos perdiendo por algo, por el teléfono. Entonces estamos tomando ciertas cuestiones como normales, ¿ya? Entonces, cada uno de esos fenómenos en determinado momento deben ser estudiados. Deben ser estudiados, pero ¿de qué manera?
psicólogo, penalista, trabajador social. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los factores y esas son las minas. Eso, eso lo que busca la criminología es que no se esté repitiendo. Pero ¿cuántos estudiantes en Estados Unidos no han agarrado un arma del papá y han llegado a la escuela y empezar a matar gente? No es un caso, no son dos, ya son varios, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay factores que están denotando ciertas conductas. ¿Estamos ahí, Edwin? Es lo que yo le podría contestar. ¿Que tiene la mano levantada, o César? Perdone, se me olvidó bajarla. No hay Gracias. Bueno, entonces pasamos, Gracias. ok, este, bajo esta circunstancia, Pinatel dice que ahí hay un error porque no podemos intentar definir un retrato clínico de un ladrón, de un delincuente sexual, de un incendiario, de un homicida. Eso es lo que está refiriendo Pinatel. Pero sin embargo, ojo, para el criminólogo nos puede dar ciertas luces, ciertos patrones. Pueden ser, en determinado momento, generalidades. Jorge Varías, pongamos consecuencias en la clave, ¿ya? Ahora, hay otro tercer nivel, el nivel de interpretación general, que esa es la razón fundamental, que es lo que hemos estado hablando, de la estadística. Cuando estamos hablando de la interpretación general, estamos hablando en un primer término, porque ya estudiamos al crimen como tal, al criminal como tal, pero como no es uno, dos, tres, sino que el conjunto de actos en total, estas están en un primer término basado en qué? En la estadística. Pero fíjense cuán importante. La estadística tiene ciertos factores. Tal vez hoy no vaya a terminar esto, pero vamos a ver que la estadística, lamentablemente, en la criminología, se basa siempre en estadísticas oficiales. Pero, ok, hoy tenemos poquitos alumnos, hay 304. Bueno, de 304, solo pregunto yo, ¿han sido víctimas de algún robo? Sí, Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. qué país sí, más, licenciada. Sí, varias veces. qué país más criminal. A ¿Y mí, cuánto? bendito sea Dios, nunca, licenciada. Ok, ¿y nunca ha sido víctima de Sí, un hurto? licenciado. No Ay, sí, creo, varias licenciado, veces. bendita sea la vida que no. Ok. También de hurto, Bueno, fíjense pues cómo todos me contestaron por la inercia. Primero referí robo, y robo es con violencia. El hurto es sin violencia, ¿verdad? Es lo Lo que mío yo fue con violencia, por eso le respondí que sí fue con violencia. ¿ya? No, no, Igual no. yo los dos. Philip, cuando es con violencia es a punta de un arma, cuando le quitan sus pertenencias. Y pues hurto, pues sin que se da cuenta, pues le roban sus pertenencias. A mí me gustaban más los ladrones de antes, ¿Por qué, Lick? Eran hasta más educados. porque le cortaban con una gilet la bolsita y a las mujeres la cartera, y usted cuando llegaba solo llevaba así, y se quedó, y pues, se llevaron toda la cartera, pues se quedó usted solo con el lazo del morral. Todavía Pero hay fíjese que carteristas finos, Lick. eran carteristas, sí, pero ahora, lamentablemente, eso era conducta. ¿Por qué? Porque el ladrón no establece el código, ¿verdad? A mí Solo hasta me saludó el delincuente, licenciado. Buenas noches, me dijo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Quiero comentarle que este es un asalto con arma, por supuesto, ¿verdad? Le entregué mis pertenencias y al final me dice, es que me dio risa esa parte, me dice todavía, muchas gracias por haber colaborado y tenga cuidado que por aquí es muy peligroso. Y se fue. ahora, ahora le voy a contar otra, tal vez solo como presagio. Una vez a una abogada defensora, muy buena, viene y va en el bus y le dice el ladrón: disculpe, licenciada, mis respetos para usted como profesional del derecho, pero así como usted trabaja para la defensa pública penal, mi trabajo ahorita depende de lo que yo haga acá. Discúlpeme.
Mi trabajo es trabajo. Todos se van por asalto, ¿ya? Pero ahí se da, ¿verdad? Entonces, bajo esta circunstancia, fíjense que para las estadísticas voy a referir, bueno, voy a referir esta cuestión. ¿El contagio venéreo es un delito, sí o no? Yo era que sí, Ok, pues lo buscamos en el Código Penal. Sí, licenciado. Pregunta, examen final. ¿Ya? No, pero de privado. Entonces, sí existe. Ahora vengo yo y pregunto, ¿y será que una mujer va a ir a denunciar que le contagiaron de una infección vaginal? No. no, ¿Hay datos estadísticos o estadísticas oficiales al respecto? No. Sin embargo, ahora fíjense que esos cuadros estadísticos, por ejemplo, de robos, de homicidios, que lleva la Policía Nacional Civil, son a grandes rasgos, son de los que presentan la denuncia, pero esas estadísticas oficiales no son las reales. Hay una cifra negra. ¿Y cuál es esa cifra negra? Es en donde yo no creo ya en el sistema y no voy a presentar la denuncia. Voy a presentar el aviso al qué, a la empresa de telefonía, para que en determinado momento me bloqueen el teléfono por cuestiones de las extorsiones. ¿Ya? Esa es la circunstancia. Entonces, fíjense cuán tan curioso que en determinado momento hay información como lo puede ser una cantidad de personas que han sido contagiadas de enfermedades, que ese sí es un delito, ¿verdad? El contagio venéreo, pero que en determinado momento no está reportado. ¿Y dónde lo podríamos ver? Fíjense pues cómo, por ejemplo, una institución podría tomar datos muy importantes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han ido a alguna vacuna, por ejemplo, a la Cruz Roja? ¿Alguien que ha ido a la Cruz Roja? A mi difunta tía, estimado licenciado, que la contagiaron de SIDA por transfusión de sangre, Ok, cuando se acuerda que todavía no se promocionaba tanto al hacer la transfusión, investigar bien, ¿verdad? Hacerle los análisis correspondientes, ¿verdad? ya. Refiero esta pregunta, ¿por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, si alguien va en determinado momento a la Cruz Roja Guatemalteca, en determinado momento la Cruz Roja Guatemalteca sí toma los datos. No estoy refiriendo ningún contagio venéreo, solo estoy refiriendo a una vacuna. Y le dice, ¿de dónde viene? ¿De qué sector es? Y le pregunta ciertos datos. Bajo esa circunstancia, entonces, le están preguntando prácticamente una capacidad económica, porque lo están estableciendo para un sector, ¿verdad? Porque ahí es pagado. Entonces, ellos analizan demográficamente la cantidad de población que hay en determinado momento y es un dato estadístico. Imagínense que no cualquiera va a informar en determinado momento. Yo estuve un día, ya me moría, fíjense, me dio pancreatitis y de los 5 que estaban de pancreatitis, los 5 se murieron, solo yo me salvé. Pero me contaban los enfermeros que había una mujer tan preciosa, tan linda, que en determinado momento ella venía y en un hecho de violencia la violaron 7 personas. Y ella estaba contenta y llegó después de estar toda golpeada por el hecho, por el delito, y referían, pero mire, ¿y usted por qué está tan feliz de? Porque esos jóvenes no sabían que yo tengo SIDA, ¿ya? Entonces, esa es una consecuencia. Entonces, ¿qué significa? Que en determinado momento hay estadísticas que no entran al sistema de estudio. Entonces, pero para la criminología dice, no hay que estudiar solo el delito, hay que estudiar conductas. Y de esa manera, pues, el campo de estudio va a ser un poco más amplio, ¿verdad? Ahora, bajo esta circunstancia estamos hablando ya de una cuestión, la estadística. La estadística, en un primer término, lo que es en un primer estadio, primera grada de evolución de la criminología, era el método por excelencia.
era lo principal que buscaba en determinado momento la criminología o en la que se apoyaba. Bajo esa circunstancia viene Gibbons y refiere, fíjense cómo es esto. Los números pueden ser buenos servidores, pero malos maestros. Esa es la postura para él. Sotirov refiere, compara la estadística como la minifalda, dice él, que en determinado momento es más lo que se sugiere que lo que le enseña. Bajo esas circunstancias, fíjense que yo vengo y me quedo pensando, bueno, si las matemáticas en determinado momento y los números nos pueden engañar, pueden ser buenos, pero también nos engañan. Fíjense que hay un libro muy bueno que se utiliza en posgrados, cuando uno maneja datos estadísticos, y es este. Se refiere cómo mentir con estadísticas. Así búsquenlo. Cómo mentir con estadísticas. Es de Darrell Huff, ¿ya? Y entonces, bajo esta circunstancia, lo deletreo Darrell, espacio Huff. Cómo mentir con las estadísticas. Ese les recomiendo que lo tengan o en PDF porque les va a servir para la tesis, ¿ya? Si va a ser algo descriptivo, les va a servir. Entonces, fíjense que bajo esta circunstancia, en la criminología surgen, ¿qué circunstancias? Las cifras, los datos, los números que va a utilizar la criminología. Entonces, cuando estamos hablando de cifras, ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando que en la criminología o los datos estadísticos nos pueden mentir. ¿Pero por qué nos pueden mentir? Porque en determinado momento podemos utilizar términos, ¿verdad? Que pueden ser que nos vayan a dar una información que en determinado momento pueda usarse o no pueda usarse. ¿Por qué los términos? Puede ser, como lo referían anteriormente, que primero estemos estudiando una acción y después deje de ser delito. Se nos acabó. Ya no hay estadísticas, ¿verdad? Ahora, esa tipificación legal es lo que nos va a generar los problemas. Los cambios de edad, como referíamos, ¿ya? Fíjense que en Guatemala tenemos un problema, el sicariato. Y fíjense que el sicariato era que en determinado momento los delincuentes, adultos de 30 a 40 años, utilizaban a los jóvenes de 20, 19 años por la falta de madurez. Sin embargo, hoy en día el alto porcentaje de sicariato es que la persona adulta de 20, 25, 30 años, que es el delincuente, maduro, razonable en su pensamiento, ¿saben qué es lo que hace? Le da el arma a una persona de 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Porque la pena que va a cumplir es hasta los 18 años en determinado momento, porque tienen un procedimiento especial de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahora, ¿a qué viene esto para la criminología? Pues la criminología en determinado momento va a decir, momento, tenemos una alta tasa de delincuencia o asesinatos por parte de adolescentes menores de 18 años, que necesitamos que se hagan los estudios psicológicos para juzgarlos como adultos, ¿verdad? Y esa ya es ese va a ser un efecto que va sobre la estadística y los datos y cifras que va a estudiar la criminología, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, estamos hablando de una cifra oficial, la que tienen eminentemente, ¿qué? Los juzgados, la policía, el Ministerio Público. Pero esa es una cifra oficial, pero también hay una cifra negra. ¿Y cuál es la cifra negra? Bueno, que levanten la mano todos aquellos que no han ido a presentar su denuncia por robo. Hay un dato, sí, lo tengo yo, pero esa es una cifra negra porque no ingresó. Entonces, ¿cuál es la cifra real? Cifras reales nunca van a ver. ¿Por qué? Porque están los datos estadísticos más los hechos que nunca se están denunciando, ¿verdad? ¿Sí, Juana?
Sí, Juana. Sí, licenciado, fíjese que nosotros no denunciamos el robo que yo le estaba comentando, porque lamentablemente en el grupo que nos agredió era un vecino. Y dijimos, ¿verdad? Porque íbamos con mi señora madre. Y dijo mi mamá, si nosotros lo vamos a denunciar, ténganlo por seguro que nos van a ir a matar, ¿verdad? Entonces, por eso no denunciamos. Ya, lo lamento, Juana. Ahora, si nos damos cuenta, la estadística va a tener una característica bien fundamental, y es que la mayoría de datos estadísticos se basan en conceptos jurídicos, pero no, es muy, muy poco que la criminología vaya a utilizar la estadística en conductas antisociales. Por lo general, todo lo que va vinculado con el derecho penal es lo que en determinado momento es lo que nos va a hacer objeto de estudio. Solo tal vez unos 3, 4 minutillos más. De ahí surge otra cuestión que es lo que es la cifra dorada. Carlos Bercelén, un belga, en un congreso de la ONU refiere que cuál es la cifra dorada. Fíjense, pues, dorada. Y refiere que la cifra dorada, aparte de la cifra negra de los delincuentes que escapan de toda detección oficial, existe la cifra dorada de los criminólogos que que tienen un poder político y que ejercen impunemente, abandonando a los ciudadanos y a la colectividad a la explotación de la oligarquía, o disponen del poder económico que se desarrollan en detrimento de la sociedad. ¿Cuál es esa cifra dorada? Delitos de cuello blanco. Personas que tienen mucha capacidad y no se someten y logran no someterse al, al, a los procesos como tal. Quedan impunes, ¿verdad? Ahora, hay otro término que es la cifra rosa, que la maneja Quirós Cuarón y refiere la cifra rosa. Son aquellos datos triunfalistas en ocasiones tan así maquillados que ocultan la realidad y no revelan la profundidad auténtica del problema. Caso por excelencia, cada vez que nos sale hablando el presidente Yamatei. Construimos tantos puentes, asfaltamos tantas cosas, hemos acabado con la delincuencia en tanto porcentaje. ¿Tenemos certeza de realmente lo ha hecho? No, está maquillado. ¿Por qué? Porque en determinado momento está ocultando la realidad del problema. Y surge todavía otra cifra, ¿ya? La blanca. La blanca son delitos denunciados, ¿ya? En determinado momento, ¿verdad? Con la creencia que lo son, pero por ser una falta de acusación o porque el denunciante cree que la conducta es delito. Bueno, aquí les voy a poner el caso de muchas cuestiones. Fíjense que nosotros en la profesión hay una circunstancia. Utilizan a veces la denuncia de violencia contra la mujer como una causal para presionar al hombre en determinado momento para que sea la causal de divorcio. La denuncia de violencia contra la mujer es causal de divorcio según el Código Civil. Sí. Anexada, ¿por qué? Por la ley de violencia contra la mujer, la ley de femicidio. Ahora, fíjense cuál es el efecto en determinado momento. Si bien es esto, puede ser que los hechos se den, como puede ser que los hechos no se den. Sin embargo, en muchos profesionales del derecho utilizan la denuncia de violencia contra la mujer para que tenga causal de divorcio. ¿Me das el divorcio voluntariamente o te presento la denuncia? O me das la pensión alimenticia o te denuncio. De esa manera, esa es una cifra blanca que en determinado momento se está utilizando, pero que el hecho como tal no se dio, ¿verdad? Nos quedamos por aquí. Ya me pasé 6 minutos. Les pido disculpas por ese hecho, ya, y porque el sistema
A mí y a Ani no nos dejaba entrar. Y me imagino que a muchos. ¿Juana tiene duda de algo o le quedó levantada la mano? No, le quedó levantada la mano y se fue. Bueno, tengan buena tarde a todos. Nos Yo miramos estoy mañana. licenciado, pero mi teléfono se traba, disculpe. No, no hay Buenas tardes, pena. licenciado. Buenas tardes, Feliz licenciado. tarde, licenciado. Buena Buenas tarde. tardes. Gracias. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde. Muchas Feliz tarde, gracias. Luis. Tardes. Buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Buena tarde. licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Sí, Yolanda. Sí, Yolanda.